A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y nuevamente nos encontramos ante este estudio que nos transporta de lo físico, de lo material, a lo espiritual, a lo invisible, a lo eterno. Y pedimos la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar que hay alimento, que hay vida, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que esta experiencia espiritual, aunque es una experiencia invisible, pueda ser nuestra experiencia contigo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando llegamos al capítulo 12 de Hebreos, podemos ver que Pablo primeramente hace una comparación entre poder encontrar a Dios físicamente, con todo su esplendor, con todos sus atributos, con toda su soberanía, y poder encontrar a Dios de una manera espiritual, pudiendo tener todos los beneficios espirituales que Dios desea ofrecernos. Y al comparar estos dos aspectos, el aspecto físico de Dios, el poder físico de Dios que manifiesta en el mundo, y aún poder estar ante la presencia física de Dios, Pablo presenta el hecho de que mientras nuestra mente no esté realmente preparada para tener un encuentro con Dios, ninguna manifestación física producirá un efecto espiritual en nuestras vidas. Por lo tanto, ahora Pablo se dirige al hecho de que las bendiciones espirituales que Dios ofrece son mayores que las bendiciones físicas que nosotros podríamos tener de Dios. Que la presencia espiritual de Dios en nuestra vida es aún más grandiosa que la presencia misma física de Dios. Y por eso cuando Pablo habla acerca de la experiencia nuestra, en contraste con la experiencia de Israel, Pablo trata de enseñarnos que nuestro acercamiento a Dios no es cualquier acercamiento, sino es un acercamiento para poder encontrar, para poder disfrutar, para poder experimentar lo mejor de Dios en nuestras vidas. Algo que no se puede obtener en un mundo físico, sino que solamente puede alcanzarse en un mundo espiritual. Y al llegar al capítulo 12, el versículo 22, Pablo dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Podemos decir que aquí están las primeras frases que Pablo desea emplear para demostrar que cuando nosotros nos acercamos espiritualmente a Dios, podemos tener una experiencia más grande que cualquier acercamiento físico que podríamos tener. Y lo primero que Pablo desea presentar es que al nosotros acercarnos a Dios, al nosotros al tratar de acercarnos a Cristo, nos estamos acercando a todos los aspectos espirituales, a todas las bendiciones celestiales que Dios puede ofrecer. Porque si bien es cierto que cuando pensamos en el cielo, cuando pensamos en la vida eterna, pensamos en muchas cosas físicas que nos van a rodear en el cielo. Y que tal vez podríamos pensar
que van a hacer nuestra vida más placentera en relación a la vida que llegamos a este mundo, donde podríamos decir que nuestros ojos se van a llenar con todas las cosas maravillosas que Dios ha preparado. Como Pablo dice en 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido al pensamiento de los hombres. Sin embargo, todas esas cosas, Pablo presenta que Dios nos las ha revelado a nosotros a través del Espíritu Santo. No de una manera física, porque nosotros nunca hemos ido al cielo. Nosotros nunca hemos contemplado las maravillas del cielo. Nosotros nunca hemos disfrutado o hemos palpado las cosas que Dios tiene preparadas. Pero sí de una manera espiritual, donde nosotros podemos tener una experiencia mayor con Dios, donde nosotros podemos disfrutar de una experiencia que indudablemente hará que nuestra vida en este mundo sea totalmente diferente y una experiencia donde podremos tener ese acercamiento con Dios aún mayor que si fuese físicamente. Y Pablo comienza hablando acerca de acercarse al monte de Sión. El monte de Sión, podemos decir, que representa el lugar más sagrado, porque es el lugar donde estaba asentado el trono de Dios, aquí en la tierra, porque ahí estaba el templo de Dios, porque ahí estaba el santuario, porque ahí estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, la primera declaración que Pablo hace acerca de acercarnos espiritualmente es acercarnos ante la misma presencia de Dios, entrar hasta el santuario de Dios, entrar hasta el trono de Dios y poder sentir la presencia de Dios y de Cristo muy cerca de nosotros. De allí pasa Pablo el concepto de que nos hemos acercado a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, pensamos en que la Nueva Jerusalén es el lugar donde todos los santos se congregarán cada mes y cada sábado, como dice el libro de Isaías, para poder tener no solamente una comunión con Dios, sino también una comunión con los hermanos, con todos los redimidos. Por lo tanto, una de las experiencias espirituales más grandes que tendremos en el cielo es poder encontrarnos con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros seres queridos, en un lugar que Dios ha preparado de reunión, donde no solamente vamos a disfrutar la comunión con los hermanos, sino también la comunión con Dios. Y entonces Pablo continúa diciendo que no solamente nos acercamos para estar en la presencia de Dios, que es la experiencia más grande espiritual que podemos tener, porque lo más grande en el cielo va a ser poder encontrarnos con Cristo, poder ver el rostro de Cristo, poder ver el rostro de Dios, sino también que podremos tener la experiencia de encontrarnos con todos los hermanos redimidos, con los profetas, con los apóstoles, con aquellos hombres mártires que sufrieron, que dieron testimonio de su fe a través de todas las edades. Pero ahora Pablo pasa al hecho de que no solamente con los seres amados de este mundo, sino también nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles. Y cuando pensamos en los ángeles, pensamos en seres que nunca han caído, en seres que aunque no han conocido en experiencia propia el problema del pecado, han sido partícipes en la salvación. ¿Por qué? Porque la compañía de millares de ángeles son los siervos de Dios que cada día trabajan para que nosotros podamos alcanzar esa salvación tan grande. Cada individuo tiene un ángel que está trabajando para poder llevarlo hasta el reino de Cristo. Cada uno de nosotros dispone
de ese poder de Dios, que es el poder, tener el poder de los ángeles, tener la autoridad de los ángeles que nos ayudan cada día para poder encontrar la salvación. Por lo tanto, tal vez una de las experiencias más hermosas que vamos a tener al encontrarnos en el reino de los cielos es encontrar primeramente a nuestro ángel, aquel que luchó, aquel que pasó tal vez momentos difíciles, aquel que tal vez en algún momento se sintió que había perdido la batalla, pero que finalmente luchó de parte de Dios y estuvo a nuestro lado para finalmente ayudarnos a llevarnos al reino de Cristo. Cuando nosotros pensamos en todas estas experiencias espirituales, que desde ahora ya nosotros podemos comenzar a disfrutarlas. ¿Por qué? Porque aunque no podemos a través de los ojos físicos, y hemos descubierto que lo que ven los ojos físicos no es lo más importante, porque tenemos muchas amonestaciones en la Escritura, donde tanto Jesús como los apóstoles nos desafían y nos animan a no ver las cosas temporales, no ver las cosas que ven nuestros ojos solamente, sino a ir más allá de nuestra visión física para poder contemplar las cosas espirituales. Como Pablo dice en Colosenses, las cosas que no se ven, no solamente tratando de ver las cosas que se ven, las cuales son temporales, sino las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Ahora, toda esta bendición que Dios ofrece solamente se pueden alcanzar a través de un medio. Y es el que presenta el versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Todas estas bendiciones espirituales, celestiales, nunca hubiesen sido posibles si no nos acercamos primeramente a Jesús. No podemos entrar al reino de los cielos por las ventanas, por las rendijas, porque el único acceso que tenemos al reino de los cielos es a través de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz. Jesús es la escalera que está puesta entre el cielo y la tierra. Y lo más importante es que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Que Jesús es el que va a hacer que en nuestro corazón, que en nuestra mente, la promesa del nuevo pacto se cumpla. ¿De qué manera? No a través de una obediencia externa, no a través de una obediencia donde nos sentimos comprometidos o obligados a obedecer a Dios, sino a través de una obediencia espontánea. Cuando Dios pueda escribir en este nuevo pacto su ley en nuestros corazones, cuando Dios pueda escribir su ley en nuestras mentes, cuando la ley de Dios sea parte de nuestra vida, cuando la ley de Dios sea parte de nuestro deleite. Y todo esto para nosotros es gratuito. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por medio de su sangre. Y Pablo presenta el hecho de que la sangre de Jesús habla mejor aún que la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque aunque la sangre de Abel clamaba desde la tierra, porque Abel era un hombre justo, y Dios pudo escuchar el clamor de la sangre de Abel. Claro, no es que la sangre estuviera hablando, sino era una manera simbólica de representar que la sangre de Abel, que había sido derramada injustamente por su hermano Caín, estaba reclamando la justicia de Dios. Y si la sangre de Abel puede apelar a Dios, Pablo ahora dice, ¿cuánto más puede apelar la sangre de Jesús? ¿Cuánto más ahora la sangre de Jesús puede llegar
hasta Dios mismo. ¿Para qué? Para hacernos partícipes, para hacernos herederos y también para que Dios pueda cumplir sus promesas del nuevo pacto. Por lo tanto, ante todas estas bendiciones que tenemos nosotros, que son espirituales, como ya dijimos, y que son más grandiosas, que son más sublimes, aún que si fuesen presentadas de una manera física. Ahora viene la amonestación que Pablo hace con relación a prestar atención al hecho de recibir y a no menospreciar todas estas bendiciones que Dios nos ofrece y que desde ahora mismo nosotros ya podemos estar disfrutando. Por eso dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Pablo está regresando otra vez a la experiencia del monte Sinaí. Una experiencia donde el pueblo de Dios pudo ver la presencia de Dios, la majestad de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios. Y algunos, pudiendo ver la soberanía y el poder y la presencia de Dios allí en el monte Sinaí, sin embargo, desecharon la amonestación de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos pidieron a Moisés que Dios no nos hable, que Dios te hable a ti, pero que Dios no nos hable a nosotros. Ahora Pablo dice, si ellos no escaparon, que fue un evento grande en este mundo, porque fue la manifestación de la presencia de Dios en el monte Sinaí, ¿cuánto menos vamos a escapar nosotros si desechamos al que ahora no nos habla del monte Sinaí, sino que desde el cielo mismo nos está invitando para que podamos tener un encuentro con Él? Por lo tanto, la invitación ahora no viene del monte Sinaí, la invitación para encontrarnos con Dios viene del cielo y solamente se puede alcanzar a través de la fe. Solamente se puede alcanzar cuando tenemos una experiencia de encuentro íntimo con Dios, cuando podemos tener un encuentro espiritual con Dios, aunque no podemos verlo con nuestros ojos físicos. Y entonces Pablo continúa diciendo en el versículo 27, a esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Pablo está expresando el hecho de que todas las cosas que nosotros podemos ver físicamente ahora son temporales. Podríamos anhelar las cosas temporales de este mundo, pero esas son removibles. ¿Por qué? Porque no son para siempre, porque son temporales, porque tampoco nos van a traer la paz espiritual ni la comunión que podemos tener cuando nos encontramos nosotros con Dios. Y entonces concluye diciendo en el versículo 28 y 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante tantas bendiciones que Dios nos ofrece? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante tantas bendiciones que podemos experimentar espiritualmente? Pablo dice, debemos de ser agradecidos con Dios. No hay momento en la vida que no se le pueda decir a Dios gracias por todas estas bendiciones espirituales. No hay momento, no hay día que no podamos sentir que hay algo por lo cual tenemos que darle gracias a Dios. Y entre esas cosas lo más importante es darle gracias a Dios por la salvación que Él nos ha ofrecido a través de Cristo Jesús. Y darle gracias a Dios por la bendición que nos da de poder disfrutar desde ahora todas estas bendiciones espirituales que se harán una realidad cuando nosotros
tengamos el encuentro con Dios, el encuentro con Cristo, cuando podamos verlo cara a cara. Pero no solamente gratitud, Pablo dice también servicio. Servir a Dios de todo corazón, no por obligación. Servir a Dios como una forma de expresar nuestra gratitud, como una forma de querer también participar en el reino de Dios, de poder ayudar a que el reino de Cristo pueda alcanzar a muchas personas. Y finalmente, agradando a Dios con temor y reverencia. Aunque Dios es un Dios de amor, nunca olvidemos que Dios es un Dios de majestad, que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios sublime. Y nosotros no somos nada ante la presencia de Dios. Pero aunque no somos nada ante la presencia de Dios, reconocemos que ese es nuestro Dios, que es el Dios que quiere estar cerca de nosotros, que es el Dios que nos ama, que es el Dios que no debemos reunir. Y Pablo concluye diciendo, aunque Dios es un fuego consumidor. ¿Cuán difícil es creer que podemos estar ante la presencia de un Dios que es un fuego consumidor, ante quien ningún ser humano podría mantenerse en pie? Pero a pesar de que Dios es un fuego consumidor, podemos estar ante su presencia, podemos disfrutar de su compañía, podemos tener comunión con Él, porque todas estas bendiciones nosotros las hemos recibido solo y únicamente a través de Cristo Jesús. Que no desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos da, que no rechacemos la invitación que ahora desde el cielo Jesús nos hace para poder acercarnos a este círculo celestial, para poder acercarnos a Cristo, para poder acercarnos a la congregación de los santos, a la congregación de los justos, para poder acercarnos a la compañía de los millones de ángeles, de los serafines, de los querubines y de todos los seres de otros mundos, que aunque nunca han caído, han participado también de la experiencia de la salvación y han visto la forma en que Dios ha tratado finalmente el problema del pecado y la forma en que Dios nos ha redimido del pecado para poder tener salvación en Cristo Jesús. Que con una actitud de gratitud, que con una actitud de servicio, que con una actitud de reverencia, podamos siempre querer estar cerca de Dios. Podamos siempre querer estar al lado de Dios. Y que esta compañía de Jesús pueda estar con nosotros cada momento, hasta el día en que nosotros podamos encontrarnos cara a cara con Jesús en el reino de los cielos. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.